Bueno, buenas noches, queridos amigos, otra vez acá en mi oficina para una nueva charla filatélica. Hoy, como siempre, voy a presentar un tema de historia fiscal y que tiene que ver con un impuesto muy particular o muy específico, que es el impuesto que se aplicó entre el periodo que está ahí señalado, el 1882 y 1962, a todos los recibos de dinero. Esto hace que, digamos, haya muchísimo material al respecto porque, digamos, hay que pensar que los comercios, los profesionales, los trabajadores manuales, cualquiera que entregaba un recibo en determinadas condiciones que vamos a ir viendo, tenía que agregarle un sello fiscal. Generalmente mínimo, pero bueno, tenía que hacer ese aporte al erario. Lo primero que quería mencionar es que cuando uno lleva adelante una colección así, digamos, fuera de lo común, digo porque si vamos a hacer una colección de un país, uno ya sabe que en el comercio va a encontrar todo el material, pero cuando uno pretende hacer una colección, digamos, fuera de lo común, a mí me pasó, por ejemplo, cuando inicié la de caja de ahorro, y este es un caso particular también este, que en su momento cuando empecé tenía que saber o no saber si era una colección que se pudiera completar. Y quería plantear estos tres puntitos que son muy básicos, elementales, pero que bueno, son cosas con las cuales se encuentra cualquier coleccionista que pretende hacer una colección que sea original o fuera de lo común. Lo primero que uno se pregunta es que haya bastante material disponible. Si uno es expositor, muchas veces se pregunta, ¿llegaré a los 5 marcos? ¿Podré extenderme a los 8? Bueno, en fin. Una de las condiciones entonces es que haya material disponible. En segundo lugar, que haya información para interpretar las piezas de nuestra colección, para que no sea un simple muestrario, sino que además uno pueda narrar una historia, darle una estructura a esa colección e interpretar cada una de las piezas que forman parte de esa colección. Y lo tercero, digamos, que es deseable, es que haya algunas piezas que se salgan de lo común. Una colección donde todas las piezas son comunes, bueno, pierde un poquito, digamos, el interés uno. Sirve si uno lo único que pretende es divertirse, acumulando material y ordenándolo y hablando de él, pero si uno quiere armar una colección que, digamos, sea, digamos, importante o que tenga cierto grado de importancia, espera que haya algunas piezas que sean especialmente interesantes. En este caso, lo primero que tengo que decir es que el material es más que abundante. De hecho, aparece una cantidad enorme, justamente por esto que yo les comenté, de que, bueno, en una época todas las personas que ejercían alguna profesión, algún trabajo manual, algún comercio, tenían que hacer sus recibos y entonces había por todos lados. Además, estamos hablando de los sellos de menor valor dentro de lo que son las series emitidas, con lo cual hay material en mucha abundancia. La información, por suerte, se encuentra, básicamente las leyes que normatizan este aspecto digamos, de los impuestos, y por suerte hay algunas cuestiones que hacen que sean, digamos, piezas interesantes, que sean más difíciles de hallar, y bueno, yo a lo largo de la presentación voy a ir marcando cuáles son estas piezas que se salen de lo común, más allá de que otras hay en abundancia. Bueno, ahí hice una pequeña presentación de lo que son el impuesto a los recibos. Eh, Como ya dije, entre el año 1882 y 1962, todas las leyes de sellos incluyeron un impuesto a los recibos de dinero. Siempre a partir de un monto mínimo. Es decir, no todos los recibos, si uno compraba un caramelo, no iba a pagar un impuesto, pero si uno compraba algo de determinado valor, ahí tenía que fijar una estampilla. Eh, Inicialmente se trató de un impuesto fijo, es decir,
todos los recibos, no importa cuál fuera el monto, pagaban un impuesto que estaba, digamos, enunciado en la ley. Pero con el tiempo fueron incluyéndose distintos escalones, es decir, se volvió un impuesto escalonado. Como vamos a ir viendo, esta cantidad de escalones fue creciendo con el tiempo. Quiero mencionar, yo acá no voy a presentar el tema, pero las provincias también incluyeron este tipo de impuesto en sus leyes. En nuestro país, cada provincia tiene su ley de sellos, ¿eh? Y lo aplica en su territorio. Esto que yo hoy voy a mostrar hoy son los impuestos nacionales, es decir, aquellos que se aplicaban en la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento, digamos, era todavía territorio nacional, ¿eh? Eh, y en los territorios nacionales, las provincias, perdón, las que todavía no eran provincias, como puede ser la Patagonia, Misiones, el Chaco, la Pampa, que luego con el tiempo se fueron convirtiendo en provincias, pero durante mucho tiempo existieron, digamos, bajo un gobernador nombrado por el presidente, generalmente militar, y que era el que comandaba y dirigía. O sea que ese territorio estaba bajo la égida del gobierno nacional. Bien, empecemos. Acá tenemos la primera ley, que fue la que introdujo este impuesto. Es la ley 1147, que tuvo vigencia a partir del 1 de enero de 1882 y, digamos, este impuesto, tal cual como lo plantea esta ley, perduró hasta fines del año 84. Les quiero contar que en aquella época el Congreso Nacional todos los años hacía una ley de sellos, ¿eh? Que era vigente para el año siguiente. Por ejemplo, en noviembre, diciembre, salía una ley que era vigente para el año que estaba por comenzar. Pero bueno, muchas veces esa ley no modificaba la anterior, era simplemente una cuestión de forma, e incluso en algunas oportunidades, en vez de redactar toda una ley, se decía simplemente que la ley anterior seguía vigente para el año siguiente. Pero estaba esa cuestión formal de que año a año se iba, digamos, promulgando una ley de sellos. Después con el tiempo eso ya no fue así, ya en el siglo XX se sacaba una ley solamente cuando había modificaciones, y es por eso que, bueno, yo solamente voy a mencionar las leyes que modifican a la anterior. No voy a mencionar aquellas que vuelven a poner los mismos valores. En este caso, como ustedes ven, el impuesto era de 4 centavos, había un sello, esta es la primera emisión de sellos fiscales de la República Argentina, había un sello especial para este impuesto, debe haber servido anteriormente para otra cosa, que era de 4 centavos. Y como decía la ley, era para todos los recibos a partir de 40 pesos. Menos de 40 pesos no pagaba este impuesto. Acá vemos otro recibo. Este es un recibo bastante interesante porque, bueno, todavía en esta época, fíjense, desde el año 83, todavía en la provincia de Buenos Aires se utilizaba los pesos moneda corriente, y ahí menciona su equivalencia, porque por un lado dice, ¿cómo se llama? 1.000 pesos moneda corriente, pero aclara después que se trata de 41 pesos 33 centavos nacionales. O sea que por poquito paga este impuesto de 4 centavos. Bien. Aquí quiero comparar los dos últimos sellos, los dos sellos que mostré. En el primero, que es del año 1878, dice centavos fuertes. Y ya en 1883 se hace una nueva emisión, similar a la anterior, nada más que es dentada en vez de cortar líneas, y fíjense que la palabra fuertes se sacó. Esto se debe a que en 1881 sale por primera vez una ley que establece la moneda nacional.
Ahí vemos a la derecha una moneda de plata de 1 peso del año 1881, que sería la primera emisión. Había hasta monedas de 5 pesos en oro y después había de centavos en cobre, pero esa fue la primera emisión de monedas nacionales. Anteriormente se usaba otro tipo de monedas. La nación utilizaba lo que se llamaba pesos fuertes, ¿eh? No emitía su propia moneda, y bueno, y acá hace la estampilla, digamos, se adecúa en el año 83 a la nueva moneda, que serían los pesos moneda nacional. El valor era casi equivalente, puede haber una diferencia de centavos, así que no modificó mucho el tema del impuesto. Bueno, acá una segunda emisión de sellos con otro formato. Vemos nuevamente pagado el impuesto de 4 centavos. En este caso es un recibo muy interesante por un traslado, ¿cómo se llama?, de fardos, ahí dice 151 fardos, a través de un vapor que se llama, bueno, en francés, pero yo lo voy a decir en castellano para no ser ridículo, dice Villa de Montevideo. Era el nombre en francés de ese vapor. Y bueno, ahí está el cobro, que como vemos era de 3.070 pesos, bastante elevado, y bueno, y tiene que pagar el impuesto de 4 centavos. Muy lindo este recibo. Una de las cosas que tiene esta colección, que es su gran atractivo, si bien lo que digo no es filatélico, pero creo que le agrega un plus a la colección, es que muchos de los recibos que forman parte de la colección son realmente muy interesantes porque son de época y nos permiten conocer distintas actividades de aquel momento. Bueno, acá hay otro también con el mismo sello de 4 centavos del año 84, y este es por el pago de un pago hipotecario que hace una persona, bueno, por una hipoteca, una chacra que es de sus hijos menores. Me llamó la atención, bueno, es un pago de 664 pesos, etc. Bien. Eh, la ley 1563, con vigencia a partir del 1 de enero de 1885, y que se extendió hasta el 91, este impuesto, así digamos de esta manera, lo que hizo fue, le subió un centavito al impuesto. Es decir, que los 4 centavos se convirtieron en 5, y eso motivó, entre otras cosas, eh, una, eh, una emisión complementaria de este sellito de 5 centavos que no existía. Anteriormente estaba el sello de 4 centavos, después venía el de 10. Entonces, cuando sale esta ley, a fines del 84 o principios del 85, sale este sello de 5 centavos y desaparece el de 4. O sea que el de 5 centavos pasa a ser el valor más bajo de la serie. Bueno, como ven, en este caso a la derecha está aplicado en un recibo, a la izquierda en ¿cómo se llama?, en un cheque. La ley justamente mencionaba que tanto los recibos como los cheques pagaban este impuesto de 5 centavos, en forma fija, sin importar el monto que se tuviera. Y siempre y cuando superaran los 40 pesos, o mejor dicho, a partir de los 40 pesos de valor. Acá otro del año 87, una tercera emisión, también que tenía esa forma romboidal, el sello, y bueno, paga ese impuesto de 5 centavos, y luego en una forma complementaria, porque digamos esta emisión tiene todos los sellos rectangulares menos el de 5 centavos, que es romboidal, pero luego se hizo una emisión complementaria que acá vemos, y el sello de 5 centavos sale en forma rectangular. Esta me llamó la atención, este recibo. Es un recibo por una compra de ladrillos, fíjense, en la estación Lima, a nombre de una señora Justa Lima de Atucha, y me llamó la atención que al dorso está esa inscripción que dice que es la compra de ladrillos para la noria.
Me, me, me despertó curiosidad eso, busqué un poco en la web a ver de qué se trataba esto. Además, fíjense que abajo está firmado Colonia Lima, en el año 88, y lo que pude descubrir que esta señora era una importante estanciera, en realidad, bueno, su marido había formado una gran fortuna que ella heredó y tenía varias estancias ahí en la zona de Lima, y era una de las personas, digamos, se la relaciona con el progreso en el partido de Zárate, queda esto. Y ahí abajo lo que hice, bueno, de un recibo que vamos a ver más adelante, una ilustración de lo que sería una noria en aquella época en el campo. Me llamó la atención porque, bueno, yo estoy acostumbrado al campo actual, donde lo que uno ve es molinos o, ¿cómo se llama? Eh, o aljibes para sacar el agua. Hoy en día ya no se usan más las norias, entonces tuve la curiosidad de ver cómo era, bueno, y ahí hay una imagen de una noria. Bien, sigo. Eh, a partir del año 92 se produce un pequeño cambio, ajuste, digamos, en el impuesto y lo que se hace es bajar el monto a 20 pesos. O sea, ya no a partir de los 40, sino que a partir de los 20 pesos ¿eh? este, tenía que pagarse, como se llama, el impuesto. En este caso, bueno, es un recibo bastante elevado porque es por 500 pesos por una construcción de una cloaca, pero lo que me llamó la atención de este recibo es pensar que una persona que iba a trabajar a domicilio, digamos, ahí nomás en un papel hacía a mano el recibo, no es una forma preestablecida, sino que en un papel cualquiera hace el recibo, firma, pero no se olvida de poner la estampilla de forma que tenía que poner. Bien. Bien. Esto que muestro acá tiene que ver con el hecho de que, bueno, teniendo en cuenta que muchos comerciantes tenían que pagar constantemente el impuesto a los recibos, porque, digamos, cada vez que hacían una venta más o menos importante, tenían que pagar el impuesto, entonces solían comprar planchas de estos valores bajos. La ley de sellos establecía que los individuos podían comprar sin uso los sellos hasta 5 pesos. Ustedes piensen que en esa época había sellos hasta 500 pesos, ¿eh? Pero solamente el público los podía comprar hasta 5 pesos. Los superiores tenían que anularlos en la oficina donde se abonaba el impuesto. ¿Eh? En cambio, los de menor valor, si quería, podía comprarlos en cantidad. Bueno, los que más se compraban eran en este momento los de 5 centavos por el hecho de que el impuesto al recibo era un impuesto masivo, o sea, se pagaba constantemente. Y entonces por eso uno encuentra, en este caso es una mitad de plancha. ¿eh? Estamos hablando de la izquierda, ¿no es así? Del año 1897, media plancha de sellos de 5 centavos. Lo que muestra la derecha en realidad no es nacional, corresponde a la provincia de Buenos Aires, pero esa es una piecita que me pareció muy simpática, que una vez la encontré tal cual como está ahí, con el sobre de arriba, y adentro tenía esa porción de plancha. Me pareció muy simpática porque justamente, fíjense, se trata de una tienda en Carlos Casares, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires, y el comerciante guarda ahí los sellos y pone estampillas para recibos de 1899. Es decir, que lo que nos muestra es cómo ellos compraban esos pedazos de plancha, y bueno, este señor los guardaba en un sobre y le ponía el año, porque, qué sé yo, ya en 1900 tenía que usar los siguientes. Él, si tenía un sobrante, tenía la opción de ir y canjearlos. Yo creo que le daban todo el mes de enero para hacer ese trámite, pero por ahí, como era una cantidad mínima, ni se tomaba el trabajo y bueno, y ahí quedó ese remanente. Bueno, a medida que pasa el tiempo, uno encuentra muchas fracciones de planchas
En este caso, ustedes fíjense que hay distintos valores y eso tiene que ver con el hecho de que después el impuesto se hizo escalonado y entonces, en ese caso, los comerciantes o, bueno, las empresas que tenían que hacer recibos constantemente, yo en algún lugar encontré una valijita, tipo una libretita donde aparece y dice 50 centavos, 1 peso, 2 pesos, o sea, los distintos escalones de los recibos y van guardando porciones de plancha para tenerlos a mano en caso de que tengan que hacer un recibo. Bien, volvamos a nuestras leyes de sellos. Este es un recibo que a mí me encantó cuando lo encontré. Es de, ¿cómo se llama? Una, una papelería artística que había en el centro, en la Avenida de Mayo, al 700, o sea, a pocas cuadras de la Plaza de Mayo. Y ese señor, Enrique Stein, o Henry Stein, como se llamaba originalmente, era mi bisabuelo. ¿eh? Él tenía como yo dije, una papelería artística, pero anteriormente había sido el editor y dibujante, todos los dibujos que publicados en El Mosquito eran de él. Era una publicación satírica política, ustedes fíjense ahí, se ve personajes muy conocidos de la política, lo vemos a Mitre, lo vemos a Sarmiento, y bueno, y todos los demás, y bueno, lo de Mosquito era porque, digamos, solía picar bastante agudo y además porque tenía una cara media narigona, entonces de ahí tomó el nombre, creo yo también. Bueno, también vemos el sello de 1901, que se usó en este caso para pagar el impuesto. Y me van a perdonar la digresión, pero quería mostrar esta foto, en la cual también está mi bisabuelo ahí con la escopeta. ¿eh? Él cuando él vino con un grupo de amigos o se juntó con varios inmigrantes franceses y se les ocurrió hacer un emprendimiento en el Tigre. eh, y bueno, pero fíjense la foto que podría ser una película bien, bien de época, realmente es una foto fantástica, me parece increíble esta foto, incluso fíjense el ayudante, un negrito de pequeña estatura, a la derecha de la foto. ¿eh? Bueno, este fue su primer intento, digamos, de desarrollar alguna actividad económica en el país, pero no le fue bien, volvió a la ciudad de Buenos Aires y fue una suerte porque ahí fue donde empezó a ser dibujante y sacó ese periódico que mencioné, que en su momento era muy importante y que hoy en día se usa como fuente histórica porque, digamos, es uno de los primeros caricaturistas importantes políticos del país. Bien, siguiendo. Bueno, fíjense ustedes, hay algunos recibos, yo le digo que parece que el recibo supera ampliamente el valor de la estampilla es, digamos, la razón para tenerlo en la colección, pero realmente este recibo de una compañía que vendía artículos rurales, y de donde saqué el dibujo de la noria, ahí se ve, era realmente una obra de arte. ¿eh? Hay algunos que realmente uno se queda maravillado viendo la factura con que están hechos ese, ese grabado tan hermoso que tiene, digamos, en la parte superior. Bien, acá vemos otro que también es una lástima que no sé por qué, la mayoría de los recibos que consigo de esa época están rotos en algún lado, esto debe haber sido porque estuvieron encarpetados y alguien los arrancó de mala manera, es una lástima realmente, pero bueno, vale la pena guardarlos. En este caso me pareció muy interesante, este es del año 1905, y fíjense la imagen que la amplié para que se vea la librería esa Jolie, pero además los carruajes de la época, el tranvía a caballo, ¿eh? Y ese carrito que me hace acordar, cuando yo era chico en el zoológico había unos carritos así similares a caballo, que era como para dar un paseo de lujo, y más atrás otro carruaje también de la época. Realmente muy llamativa la imagen, que creo que le da un encanto a la colección.
Bueno, me olvidé decir algo, porque yo les dije que les iba a mencionar cuáles eran las piezas raras. Yo les diría que ya a esta altura se vuelven más comunes, pero las primeras, los sellos en rombo, la segunda y la tercera emisión, son muy comunes los sellos sueltos, son muy raros encontrarlos en recibos. Una de las falencias que tenía yo en mi colección cuando empecé a hacerla, que conseguía recibos a granel, pero me faltaban de los primeros años. Me faltaba el impuesto de 4 centavos, me faltaban los primeros años de 5 centavos. Esas son piezas, digamos, que tienen cierto grado de rareza. No voy a decir que son súper raras, pero hay que pasar algunos años para conseguir algunas. ¿Eh? Así que bueno, si vamos a hablar de rareza, una de las piezas, de los criterios es aquellos que son anteriores a 1890, tienen cierto grado de rareza. Bien, continuemos. Me gustó también por el contenido, por lo que muestra. En este caso es un envío de dinero a Rusia. Eh, yo creo que en realidad por el nombre, Stanislaw Zielinski, yo lo googleé y encontré un Stanislaw Zielinski en Polonia. Así que calculo que debe haber sido un inmigrante polaco, que claro, en aquella época Polonia todavía pertenecía al Imperio Ruso. Estamos en el año 1909, antes de la Primera Guerra Mundial. ¿eh? Hasta el 18 Polonia no se independizó y entonces, bueno, esa parte pertenecería al Imperio Ruso. Y es interesante ver que esta persona le envía a algún pariente seguramente una cantidad de dinero, ahí dice 73 pesos con 90, que equivalían a 60 rublos. ¿eh? Bueno, me parece que es un documento interesante para la colección. Eh, bueno, acá en el año 15, algo similar, otro recibo de 1915. Sigamos. Acá, esta es una pieza también que tiene cierto grado de rareza, un entero fiscal, en realidad hecho especialmente para el Jockey Club. Se ve que Casa de Moneda permitía que algunas entidades tuvieran, digamos, sus recibos con los sellos impresos. Seguramente, como ocurría en otros casos, Casa de Moneda les pediría, en este caso al Jockey Club o a algunos otros comerciantes, que entregaran talonarios de recibos y Casa de Moneda les imprimía el sello de rigor. ¿eh? No son nada comunes y bueno, y es una linda pieza también del año 17. Bien, llegamos a el año 1918. Una ley que entra en vigencia el 1 de enero de 1918 establece por primera vez este impuesto en forma escalonada y define 3 escalones. Un escalón de 20 a 100 pesos, donde, fíjense, se duplica el impuesto. Estaba en 5 centavos, se duplicó a 10 centavos. De 100 a 1000 pesos había que pagar 20 centavos y más de 1000 pesos había que pagar 50 centavos. Bien. Acá vemos algunos recibos. Bueno, es de una fidería. Ahí yo puse, no lo voy a leer por una cuestión de tiempo, pero hay una historia del barrio de Valvanera donde menciona a esta fidería que, bueno, que como supera los 100 pesos, tiene que pagar 20 centavos de impuestos. Acá vemos otros recibos, también donde pagan 20 centavos de impuestos. Por superar el monto de 100 pesos. Otro de 20 centavos. Acá hay algunos de 10 centavos. De este periodo lo que me falta es el de 50 centavos. No encontré ningún recibo que supere los 1000 pesos y pague los 50 centavos. Jacobo Peuser,
una editorial muy conocida que, bueno, sacaba la guía Peuser y, bueno, y ¿cómo se llama? Cuando yo era chico tenía los manuales de la editorial Peuser, que se usaban mucho en la escuela. Bueno, acá otra planta de Peuser que hoy en día ha sido declarado, ¿cómo se llama? Que está protegido el frente por una, ¿cómo se llama? Por una ley del año 2014. Otro para ver cómo era. Esta me gustó porque me hacía acordar cuando yo era chico lo que eran las cocinas económicas que funcionan con leña, de hierro fundido, una preciosura de otras épocas. Eh, Acá tenemos otros recibos con... Ah, no, perdón, yo dije que no, pero sí que tenía de 50 pesos. Disculpen, me desdigo, no me acordaba de estos. Sí, acá aparecen dos de 50 pesos, si nosotros vemos los montos, en este caso son 23.200 pesos, fíjense, etcétera, ¿no? Y en este caso, 1.300 pesos, y entonces, como superan los 1.000 pesos, pagan los 50. No me acordaba que tenía estos. Qué cabeza la mía. ¿Cómo se llama? Los cheques no sufrieron esa modificación. O sea, acá se separa el impuesto de cheques por un lado con el impuesto a los recibos. Y siguió pagando 5 centavos. Acá vemos dos cheques del Banco Nación que vienen con eso impreso, con los 5 centavos impresos. Bueno, otro recibo acá. Yo creo que me salté algo, una ley, puede ser, no. Eh, claro, yo les dije la ley del 18, pero no la del 24, claro, ahora sí. Por eso yo decía lo de los 50 centavos. En el 24 hay algo llamativo, es que sacan el escalón intermedio. ¿eh? Se pagaba 10 centavos para de 20 a 1.000 o más de 1.050 centavos. Fíjense que duró mucho tiempo esto, así que voy a pasar un poquito rápido porque veo que me estoy extendiendo demasiado. Y sí, vamos a ver varios recibos con sellos de 10 centavos, de 20 centavos, de 50 centavos, como en este caso. ¿eh? Este es un caso particular donde se está pagando en cuotas un préstamo y cada vez que paga una cuota tiene que poner un sellito de 10 centavos. ¿eh? Acá de Harrods, un recibo también con el sello impreso por Casa de Moneda. Singer, muy conocida empresa internacional, bueno, un lindo recibo de esa época. Una tarjeta laboral, ustedes fíjense, en todos los recibos, cualquier cosa que tuviera que ver, acá en esta tarjeta, con esta se hacía la liquidación de sueldo, o de la quincena o de lo que fuera, tenía que poner un sellito, o esto que es un recibo de sueldo, tenía que poner los 50 centavos del impuesto. O sea, cualquier actividad que tuviera, digamos, que se entregara dinero, había que poner ese recibo, ese impuesto. Este es un caso muy particular. Fíjense, este era un recibo que tenía que pagar 50 centavos y cuando se hizo el recibo, en el año 47, se cometió un error. El error es que se anularon los sellos sin que tocaran el papel donde estaba escrito el recibo. Al año siguiente, se ve que en algún momento un inspector lo debe haber encontrado y se lo multó. Le hizo pagar nuevamente los 50 centavos, o sea, estos no valían, pagó nuevamente los 50 centavos y una multa de 10 pesos. Las multas se iban haciendo acumulativas a medida que pasaban los meses. Como pasó prácticamente un año, bueno, le correspondió una multa de 10 pesos. O sea, le salió caro el chiste. Todo por no extender un poquito el trazo que tocara el papel. O sea, a veces se ponían quisquillosos ¿cómo se llama? Ay, bueno, no me sale la palabra. Pero bueno, tendrían sus razones, los inspectores. Eso quise decir. Este es otro lindo recibo, porque nuevamente nos vuelve a hablar de la inmigración. En este caso es alguien que le paga a una persona que está en Europa un pasaje para venir a la Argentina.
y bueno, por el monto paga los 50 centavos. Fíjense que menciona que puede venir en el Salta o en el Corriente, que serían los vapores. Acá está una imagen del Corrientes. Bien. Acá aparece un decreto que yo lo llamo el decreto fantasma y les voy a decir por qué. Porque la verdad que yo lo estuve buscando y buscando y buscando. ¿Cómo se llama? El boletín oficial está en línea, o sea, uno puede buscar los decretos, puede buscar impuestos, puede buscar. No lo encontré en ningún momento. Este es un periodo de facto en el país, donde hay muchos decretos, se modifican las leyes por decreto, y la cuestión es que aparece, yo lo saco, digamos, por los recibos que tengo en mi colección, esta escala de 4 escalones, donde, bueno, como dice ahí, de 20 a 100 son 10 centavos, de 100 a 500 son 30, de 500 a 1000 son 50 y más de 1000, un peso. No lo pude encontrar en ningún lugar, pero sí los recibos lo demuestran así. Acá, por ejemplo, tenemos un recibo del año 47 con el 30 centavos. Otro de 30, otro de 30, o sea, hay muchos de 30. Yo al principio creí que era un error, pero después cuando vi que se repetía, ¿cómo se llama? Me di cuenta que no. Y algo que les voy a contar después va a corroborar que esto tiene su validez. Acá aparece el de 50 centavos, el de un peso, otro de un peso. Es decir, evidentemente los recibos nos están mostrando que esta era la nueva escala que se aplicaba desde el año 47 hasta el año 48. Pero luego se regresó a la ley anterior. Si nosotros nos fijamos, en el año 48 vuelven a aparecer otra vez el impuesto de 2 escalas de 10 y 50 centavos. Este es un periodo extraño. La verdad que lo busqué muchísimo y no pude encontrar la norma que estableció esta diferencia que duró en el año 47-48 y luego se volvió otra vez a la anterior. Fíjense, este recibo es por 1.500 pesos y sin embargo paga 50 centavos. O este otro paga 10 centavos siendo 150 pesos, cuando tendría que haber pagado 30 si fuera por ese decreto fantasma que yo les mencioné. Acá otro de 50 centavos con 75.000 pesos, fíjense. Este tendría que haber pagado un peso. No, pagó 50 centavos. Y acá, corroborando que esto se había vuelto para atrás, en la nueva ley de sellos que aparece a partir del 50, que esto es un reordenamiento que se saca en el año 50, se menciona que hasta el 31 de diciembre del año 49 se aplica el impuesto de 2 escalones, el de los 10 centavos y los 50. Y que a partir de enero del 50 se aplica esta escala, que es la que yo ya había encontrado en el año 47. Es decir, esa escala no es fantasiosa, no la saqué de cualquier lado. Realmente apareció en el 50 en esta ley. Pero alguien la puso por decreto antes y después la sacaron, volvieron a la primitiva ley que venía desde el 23 o del 24, y recién acá, por una nueva ley, se vuelve a poner esta escala de 10, 30, 50 y un peso. Bueno, avancemos con algunos recibos de la época, el impuesto de 10, el impuesto de 30, el impuesto de 50, el impuesto de un peso. Otro impuesto de un peso. Acá, otra vez, lindos recibos, raros de conseguir. En este caso, una empresa que mandaba también a imprimir sus propios sellos, los sellos en casa de moneda, sobre sus propios recibos. Estas son piezas raras. Uno cuando las encuentra, las compra. Es así, porque no las va a volver a ver muy rápidamente. Bien, años 55 al 59, nueva escala. Bueno, esta es una escala mucho más larga, de 20, fíjense, de 6 escalones. En esta escala lo que es complicado conseguir es un recibo de más de 50.000 pesos. Yo por suerte encontré, seguramente proviniendo de un archivo, de una
empresa petrolera algunos recibos de alto valor, con lo cual pude encontrar el valor de 5 pesos, que no es tan fácil encontrar. Hasta 3 pesos puede ser que haya bastante, pero de más de 50.000 pesos uno no encuentra muchos recibos. ¿Eh? Bueno, acá vemos algunos, por ejemplo, un pago. Esta es una compra de un terreno en cuotas. Cada cuota va pasando. Acá está lindo porque pasa del impuesto de 10 centavos al impuesto de 20 centavos con la nueva ley. ¿Eh? Bien. Siguiendo, el de 50 centavos. Este es muy bonito. Esto era la casa Pijuán, vendía muebles, y se ve que cuando uno pagaba, ¿cómo se llama? Tenía estos taloncitos que eran representativos de dinero y formaba el monto que uno pagaba. En este caso, la persona pagó 135 pesos y entonces tuvo que pagar 50 centavos el impuesto. Me pareció muy llamativo, muy lindo, digamos, la pieza. Bueno, el 1 peso, el 2 pesos, el 3 pesos y finalmente el 5 pesos en esto que, como ustedes ven, Regalías Diadema era, bueno, una empresa que estaba relacionada con el petróleo y entonces está pagando un monto sumamente elevado, supera ampliamente los 50.000 pesos y pone esa estampilla de 5 pesos. Que, bueno, que ya les digo, no es común encontrar este tipo de, ¿cómo se llama?, de recibos. Acá, esta es una pieza especialmente linda de los elevadores Otis, son muy conocidos. Fíjense, tenía que pagar 1 peso de impuesto, pero la empresa tenía estos recibos con 30 centavos. Y entonces aclara ahí que por declaración jurada pagó los 70 centavos restantes. Es muy posible que haya juntado varios recibos y haya pagado un monto mucho mayor todo junto, pero en este caso aclara que pagó los 70 centavos por una declaración jurada de acuerdo a una resolución de la DGI, complementando los 30 centavos que ya tenía y con esto forma el impuesto de 1 peso. Yo diría que de esta época esta es la pieza más rara que hay, porque es la única que yo conozco que tiene este pago, digamos, compuesto, ¿no? Parte de sello, parte de declaración jurada. Y pasamos a la última escala, que tuvo vigencia desde el año 60 hasta el año 62. Luego de esa fecha, ya las siguientes leyes de sellos no incluyeron este impuesto a los recibos. O sea que esta fue la última etapa del impuesto a los recibos a nivel nacional, no así en las provincias. Bien. Bueno, y otra vez lo que uno hace es ir buscando, digamos, los distintos escalones para poder, digamos, completar esa colección. Tenemos el 2 pesos, el 3. Una cosa que es importante decir, fíjense cómo acá el monto mínimo ya subió a 500 pesos. Estábamos en una época de inflación. Los 40 pesos, los 20 pesos anteriores no eran nada. 500 pesos era el mínimo que tenía que tener un recibo, en este caso, para pagar el impuesto. Y bueno, y acá aparecen entonces algunos recibos diversos, pagando esas escalas, ¿no? El 1 peso, el 2 pesos. Bueno, esto es la cuestión de ir buscando. Acá en este caso se trata de un cheque. Nuevamente la ley había unificado los cheques con los recibos para esta época. O sea, pagaba lo mismo un cheque que un recibo. ¿Se acuerdan que en algún momento se habían diferenciado? Pero acá no. Si uno se fija, el monto es de 8.000 pesos, entonces entra dentro de este escalón y paga 3 pesos de impuesto al dorso. La RUS, bueno, la famosa editorial La Rus, que saca el pequeño La Rus ilustrado, y yo creo que esto es famoso en todo el mundo. Bueno, acá un recibo de, ¿cómo se llama?, de 50.000 pesos, justo el techo, y entonces paga los 3 pesos de impuesto. Los 5 pesos, para un recibo de 94.000 pesos, y finalmente los 10 pesos otra vez, gracias a Regalías Diadema, pude conseguir
raro, digamos, sello de 10 pesos en un recibo. El sellito es muy común, en cualquier otro documento es muy, muy común, pero encontrar un recibo que supere los 100.000 pesos en esta época no es tan fácil, no es tan habitual. Y una piecita interesante acá, yo no sé por qué esta persona, esta empresa de cinematografía, pagó el impuesto de 3 pesos, pero lo pagó mal, porque dos de los sellos son de correo, los del Torito son de correo, y bueno, y puso uno de ley de sellos, así que bueno, si se lo hubieran pescado yo creo que lo multaban, pero ahí quedó esta pieza que creo que es una pieza curiosa y que le da algo más a la colección. Bueno, les agradezco mucho y espero que haya sido de su agrado y si hay preguntas, aquí estamos para contestar. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. No, de nada. Okay. ¿Preguntas o comentarios para Miguel? Ahora sí. Ahí Federico, a ver. ¿Qué tal, Federico, Federico? adelante. Estás en mute, me parece, yo no te escucho. No, creo que no tiene conectado, Federico, no me aparece conectado tu audio. Es el idioma que habla Federico, siempre habla igual. Ok. De señas. Mira, conéctalo, sí, ahí fue. Espera. Ahí salí. Ahí está ahí, Federico. No, Interesante lo que dice. mira, por mientras Federico resuelve problemas técnicos, yo tengo un comentario. No, primero, Miguel, felicidades, muy interesante todo lo que nos mostraste el día de hoy. Mi pregunta es, todo este material, obviamente estos como recibos, facturas y todo esto, ¿cómo lo has adquirido? Porque yo sé que muchos de estos papeles, bueno, hay gente que sí tiene la costumbre de guardarlos, pero la mayor parte de esos papeles, tal vez después de un tiempo se descartan. ¿Nos puedes comentar un poco de cómo has ido encontrando este tipo de material a lo largo de los años? Bueno, acá tenemos que diferenciar. El material que es común Ujú. existe a carradas. Sí. Es decir, cuando vas a Parque Rivadavia, encontrás cajas llenas. Yo, con mi amigo Ernesto López, que siempre coleccionamos juntos, decimos que mucho de este material es para prender el fuego del asado, porque uno está hasta la coronilla de los sellitos de 10 centavos, siempre todos iguales, aparecen carradas y carradas de recibos. Sí. En general los recibos son cosas que se guardan por las contabilidades. Ujú. Hay a veces familias que tienen la costumbre de guardar sus recibos en Ujú. carpetas y ahí quedan. Bueno, la mayoría de las veces cuando esas personas, digamos, abandonan este mundo, la familia quema todo, tira todo, pero por ahí alguno no, a alguno se le ocurre que eso puede servir para algo, junta las carpetas, las vende a algún comerciante, qué sé yo. O por ahí si las tira, tenemos la suerte que algún cartonero medio vivo las encuentre y los cartoneros saben que todo este material tiene su valor Sí. y tienen circuitos para venderlos. Es decir, que es un material muy abundante, Sí. Ah, ya. pero las piezas más raras Ujú. ya no. Por ejemplo, los recibos con los rombos, eso es Ujú. porque o uno lo compró en una colección o alguna vez en alguna subasta en la web, o algún comerciante de estos que tiene material y lo guarda especialmente, porque sabemos que son piezas raras. Los mismos, los enteros fiscales, esos son muy raros y aparecen muy, muy de vez en cuando. De hecho, hace poco compré uno en una subasta en internet, lo vi y lo compré, ahí nomás. Sí. Y creo que es el tercero, cuarto que tengo. O sea, esas piezas se van encontrando muy, muy de vez en cuando. ¿Eh? Pero digamos que tanto las empresas como algunos particulares en algún momento han guardado esto. Ujú. ¿Eh? Yo no mostré esta vez porque voy a dar una segunda parte de esta charla que tiene que ver con los sellos que vienen con la marca de las empresas, eso lo dejo Sí. para más adelante. Por ejemplo, cuando se pagaba la luz, el gas,
eso la gente lo guardaba, porque, viste, después si hay un reclamo, entonces, y hay mucho, yo tengo carradas de ¿cómo se llama?, de compañías eléctricas, que la gente guardaba montones. Ah, ya entiendo. Así que hay muchas fuentes para que eso aparezca. Ok, gracias. Bueno, Eh, gracias. Luis Fernando. Ve, Miguel, de ahí, como de costumbre ya está uno siempre maravillado por esas cosas que mostrás, porque son necesariamente distintas. Es la filatelia que conocemos poco y qué dicha que alguien como vos la cultiva. Eh, Gracias. entonces, gracias de nuevo. Yo tengo un par de preguntas, observaciones, algo así. Vamos a Sí, ver. sí. La primera es sobre alguna escasez o algún destino que podrían tener algunos de los que pensás que son más raros. Mi pregunta concreta es, voy a hacer las tres de un solo tiro, después me contestas todo el montón. ¿Cómo no? Sí. Si eso no tiene que ver con que se incluyan en las liquidaciones de la tributación ante el Ministerio de Hacienda. La segunda, que posiblemente está relacionada con esta que acabo de decir, es que me llamó la atención que los enteros fiscales que mostraste, que no son muchos, creo que mostraste como 5, un Sí. par verdes, uno rojito, todos estaban numerados, lo cual posiblemente lo que significa es un control fiscal. Y la tercera es que una vez más, eh, los argentinos son buenísimos para inventar cosas, pero no están solos. Esto existe en otros países. Lo que pasa es que en los otros países somos muy ralitos y no tenemos un Miguel Raviñani que guarde el material, pero existen en otros países cosas parecidas. No digo iguales. Lo que más me llama la atención es que en Argentina, según nos has expuesto hoy aquí, llega hasta iniciados los años 60, lo cual prácticamente ya había desaparecido en todo el resto del mundo. Bueno, te devuelvo la pelota a tu cancha. Muchísimas gracias, Miguel. No, gracias a vos, Luis Fernando. Bueno, muchas cosas para decir al respecto. La primera, yo creo que los recibos no se entregan a las oficinas. Uno entrega los balances, pero toda esa, digamos, documentación respaldatoria, digamos, se archivaba en las empresas. Debe haber habido un tiempo, digamos, legal, yo no sé si 5 años, 10 años, que uno tenía que guardar esas carpetas, y si el inspector tenía alguna duda, entonces, ¿cómo se llama? Podía ir a la empresa y revisar las carpetas. ¿Eh? Pero yo creo que no se tenía que entregar. Lo que ocurre es que a veces aparecen en los sótanos de las empresas. A mí me ha tocado la suerte alguna vez de que alguien me trajo material de un sótano de una empresa que iban a tirar ya, porque claro, todo esto, imagínate ahora, de los años 60, de pronto la empresa dice, vamos a tirar todo esto que no sirve más para nada, y bueno, y si tenemos la suerte de que alguien se avispa y se da cuenta que hay material lindo, lo guarda. A mí en un caso, un amigo que es filatelista también me trajo varios documentos de una empresa, muy importante los documentos, que me dijo, mira, íbamos a hacer limpieza y vamos a tirar, y apareció todo esto y me parece que a vos te puede servir. Y la verdad que sí, muy lindo material. Entonces esas cosas aparecen así. De hecho, a veces uno se da cuenta por el material que tiene en sus colecciones que aparecieron en algunos archivos de algunas empresas. Yo, por ejemplo, algunas colecciones tengo armado prácticamente con 3, 4 empresas y después algunas cositas sueltas por ahí. Porque claro, no son muchas empresas que han guardado el material o que uno tiene la suerte de que cuando lo descartan alguien lo rescata. Así que bueno, es un acaso que aparezca ese material. Con respecto a la escasez de los enteros, yo creo que se debe más a que no eran muchas las empresas que mandaban a hacer, digamos, que mandaban a imprimir los sellos en sus recibos. Mayormente tenían, ¿cómo se llama?
compraban las estampillas y las usaban. Y vas a ver en la próxima charla donde aparecen muchas estampillas que la empresa le pone encima de la estampilla su nombre para resguardarlas. Y esa práctica era mucho más usual que mandar a hacer los propios recibos. Por eso yo creo que son muy escasos. Que sean numerados, sí. Si vos te fijás, el primero que mostró el Jockey Club no tenía numeración, cosa que me llamó la atención, porque ya los sellos desde fines de... No, desde más o Estaba en el menos... recibo el número. ¿Cómo? El número estaba en el recibo. Ah, El sellito estaba a abajo a la ver, derecha y el número estaba a la vamos a izquierda ponerlo, arriba. porque me parece que entonces me descuidé ahí, a ver. No, si a veces vos ves mucho más que yo, y eso que No, vos no. lo viste, a ver. Ah, pero este es el número de recibo, no es el número de sello. Este es el número que le pone la institución. No creo que esto sirva para el control, porque el número de sello tendría que estar acá. Esto es, digamos, sí, el Jockey Club tiene sus talonarios para su propio control, los tiene numerados. Yo creo que ese no es fiscal, ese número. Y a ver si vemos alguno más, por ejemplo, el de, vamos a revisar ya que estamos, si encontramos Los el tres o de, cuatro Si lo últimos están compartes, bien. Miguel, para que lo veamos de nuevo. ah, perdón, siempre hago lo mismo. A ver, uy, pero pará un poquito. Ok. Eh, en un segundito, porque lo cerré, acá está, lo abro, ahí está, a ver, entremos acá, vamos a compartir, ahí está, a ver. Ah, no, tengo que salir para buscarlo, porque si no vamos a estar siendo uno por uno. El del Jockey Club, a ver, acá, este decía yo, este 1683 es número de recibo del Jockey Club, del talonario. Yo no creo que sea del impuesto. Perdón, Miguel, perdona que solo interrumpa con una tontera. No, sí, sí. A mí me llamó la atención el que el talonario debe tener todos impresos el timbre. Ujú. Bueno, porque, Entonces, el número del recibo es el número del timbre. Sí. bueno, se puede interpretar así, sí. Yo preguntaría, digo, no sé a quién, pero habría que preguntar. Pero, por ejemplo, fíjate esto. Bueno, está bien, volvemos, el número de cheque, pero es el número de cheque. No, pero Eh, ya es otro, ese ya no es el que vimos antes. claro, este, por ejemplo, no tiene numeración el sello. Si por ahí lo registraban, pero no creo que el cheque les sirva para eso. Pero después sí, ya más modernamente aparecen, si nos fijamos en los más modernos, está fijado en el mismo recibo. A ver dónde están, por ejemplo, este. Ahí está la numeración. Ahí sí. Ahí se ve que para mí, pero vos fíjate acá, la empresa tiene su propia numeración, que es de su recibo, así como las boletas hoy en día vienen numeradas. Pero acá Casa de Moneda le puso, ¿cómo se llama? Un número. Una serie, un número y el año. Entonces tiene un control sobre el sello. ¿Sí? De la misma manera que las estampillas vienen numeradas. O sea, los timbres vienen numerados para el control. Y acá decidieron que también los recibos. Y una última reflexión que quiero hacer, porque yo me preguntaba, pero qué bárbaro, te cobran por todos los recibos. Hoy en día no existe más ese impuesto. Ah, no, qué chiste. Hoy en día te cobran el 21% de IVA, que es peor. Así que en realidad en aquella época no existía el impuesto al valor agregado. Ese fue un invento posterior y uno paga muchísimo más. Piensen que este era un impuesto prácticamente despreciable, porque uno, qué sé yo, tenía un recibo de 1.000 pesos y pagaba 50 centavos, o sea, estaba pagando nada. Pero bueno, a la larga el Estado recaudaba, porque 50 de aquí, 50 de allá, va sumando, ¿no? Pero no era un impuesto oneroso, mucho más oneroso eran otros impuestos.
Henry. Miguel, dos cosas. Me encantó saber de que existe ese periódico o dominical, lo que fuera, El Mosquito. Lo voy a buscar. Justo lo estaba googleando acá y es del mismo estilo que hay en varios países de Latinoamérica, ¿no? Así, satírico, burlesco y todo, siempre Claro, sí, sí, es sí, parte sí. de nuestra idiosincrasia. Así que Mm. voy a buscarme uno de repente ahí para Sí, si googleás aparece mucho, porque son muy famosos. estaba viendo. La otra cosa es, no por el lado del pago de impuestos, pero exoneración. ¿Existía alguna entidad como quizás la Iglesia Católica o alguien que estaba exonerado de estos impuestos? Y de ser así, ¿cómo funcionaba? ¿Tenían que poner así exonerado o simplemente se lo pasaban por alto? No tengo ningún registro al respecto, no creo que estuvieran exonerados, pero no lo leí en ningún lado y no, vos viste que la ausencia de algo no te dice nada. Sí. No encontré nada. Si algún día apareciera, pero no, en este caso no. Eh, Y, y- as- no, sí, quería comentar, como así en otras cosas aparecen testimonios, por ejemplo, en partidas de nacimiento. Yo tengo una colección de partidas de nacimiento, todas con sus impuestos, pero tengo unas cuantas que dicen gratis. Entonces, Los hijos evidentemente, del en algunos cura, casos, ¿eh? los hijos del cura. No, gente que era muy pobre, o en algunos trámites, por ejemplo, algunos que dicen gratis, dice exclusivamente para tal trámite que tiene que ver con algo de la seguridad social o lo que sea, entonces ahí no pagabas. Pero si era por una cuestión particular, tenías que pagar el impuesto. Entonces, hay excepciones que uno las tiene documentadas, pero en el caso que vos mencionás, no tengo nada registrado. gracias. No, de nada. Héctor. Hola Miguel, muy bueno lo que mostraste, la verdad que sorprendés con esas cosas que solo vos tenés. Una pequeña salvedad histórica, en el 47 no era un gobierno de facto. Tenés razón, discúlpame. Yo estaba pensando, no, sí, tenés razón. Eh, me equivoqué por ese lado. Eh, ¿Quién era? El ciudadano Perón. Ese claro, mismo. Perón era el Un presidente. año antes Sí. arrancó. Lo que pasa que, a ver, hay algo Fue vos- raro en ese periodo. A ver, del gobierno de facto anterior, del 43 al 45, hay un montón de decretos modificatorios de las leyes de impuestos, que se superponen, que van, que vienen, que sé yo, un montón. Y allá por el año 47 yo encontré una ley que dice, bueno, hay una ley que dice, cobra vigencia todos los decretos que se han mencionados en esta ley. Y es una página repleta de decretos que son chorreras, deben ser como 60, 70 decretos modificatorios de leyes. Bueno, busqué por todos lados, no encontré ninguno que dijera el cambio del impuesto a los residuos. Pero bueno, por eso yo decía lo del decreto. Para mí, que en esta época la ley puso en vigencia todo eso y entonces se empezó a cobrar en el 47 esta escala. Lo que más me llamó la atención, yo en un momento dije, pero esta gente no puede adivinar el futuro. ¿Cómo aparecían los recibos con lo que se iba a cobrar después del 50? O sea que evidentemente alguna norma hubo. Alguien sabía que eso era lo que había que pagar, pero nunca pude encontrar la norma. Fernando. Gracias, Mauricio. Miguel, yo me dejé la mejor pregunta para después. Bueno, ¿Cuántos de esos recibos tenemos guardados para Luis Fernando que digan sal, tabaco, café, o esas cosas no pagaban el no, sí, impuesto? sí, pero no encontré ninguno en particular. Me voy a fijar, si llego a encontrar alguno, te lo voy a guardar, pero no Si tengo. llegas a encontrar alguno, tener por seguro que yo haré el esfuerzo de ir, no sé, algún mes próximo a Buenos Aires a buscarlo. En Viste, en octubre. Vas a octubre para la venir igual. En exposición. octubre trata de venir, ¿viste? Y si no, te lo mandaré a través de alguien, porque alguien va a venir de octubre próximo Sí, sí, acá. sí. Bueno, pero no creo, no tengo memoria de haber encontrado alguno
Vamos a Eso. buscar, Pero bueno, que tengo en cuenta sal, tabaco y, me dijiste, y café. y café. Bueno, si llego a encontrar algo, te lo guardo. Busquemos, Miguel, que hay mucha plata en el medio. Me imagino. Oportunidad de negocio. Claro, claro. Pero, Miguel, respecto a eso, pero las cajetillas de cigarro no tenían su propio timbre. Sí, 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 sí. Entonces, de repente, no sé, especulando, ¿no? Quizás no existiría un recibo de un trato privado por venta de No, cigarro. no, pero a ver, si una empresa tabacalera le vendía a otra algo, o qué sé yo, había una entrega eso se pagaba, Materia prima, algo de eso, claro. sí, o lo que fuera, o un kiosquero que compraba paquetes de cigarrillo y tenía que firmar un recibo, si tenía que firmar un recibo, tenía que pagar. Es más, te compro algo a vos. Y vos Sí. necesitas guardar tu recibo para control y yo necesito también un recibo, teníamos que pagar los dos. Porque el hecho físico del recibo tenía que pagar un impuesto. Ok, entonces es la transacción la que paga impuesto, así sea el producto que paga otro impuesto. Seguro, seguro. Vos Ok, pagás por el hecho de que yo te dé un recibo. ok, perfecto. Hay cosas que están... Entonces tiene que existir, eso ahora sí, sí, Sup- sí, puede ser, pero hay que encontrarlas, qué sé yo. claro. Es el tema. Supongo también, Miguel, Sí. conociendo cómo somos nosotros, que si el impuesto arrancaba en 500 pesos y yo te vendía a vos algo por 600, probablemente te hacía figurar dos ventas de 300 para no pagar impuestos. Una de las prácticas que yo vi que se usaba mucho es que no se factura, a ver, no se cobraba factura por factura, sino que por ahí se hacía un recibo juntando 7 facturas, por ejemplo. Y eso hacía que, como me dabas un solo recibo, yo pagaba una sola vez el impuesto. Porque yo Y he menos encontrado cantidad. muchos de estos recibos que dicen por las facturas número y hay como 7 facturas, pero lo pagó una sola vez. Entonces paga un solo impuesto, una sola vez. Claro, Eso sí hacía. el IVA es más genérico. Pagás 21%, 10,5 o 27 según lo que sea, pero No, pero además no tiene relación, porque el no, 21% te es una quiero decir cantidad que enorme. esto es entre dos privados y tomá y dame, listo. Fernando. Eso de la acumulación de facturas, mostraste un caso, Miguel, que llama mucho la atención, porque es uno de los enteros fiscales que mostraste, Mm. en el que hablaste de acumulación de facturas, a pesar de que hay una leyenda en el mismo recibo de que habla de la autenticidad de ese documento per se. A mí me llamó la atención de que así fuera en ese ejemplo. Creo que fue el último que mostraste, donde hay pegados unos pedazos de otro documento. A ver, ¿lo vemos? Todavía no. Yo ya Eh, eh, cerré. Ese es Siempre muy hago. interesante. Mientras Miguel lo encuentra, comento rápidamente. Muchos de estos yo los he visto usados con el transporte de los bienes, el recibo por el transporte de los bienes, caso de Ecuador, caso de Italia, caso de Costa Rica, o no con el recibo, sino con las guías también, las guías de transporte. No, pero tengo que ir al final, perdón. Siempre hago lo mismo. Podés decir el último. eh, El último este, momento. por ejemplo. Sí, pero no Espera. es ese, es el que tiene pegostres. El que tiene tres pegados, tres valores y sumatorias. Sí. Eso yo creo que es una Ya lo original. pasaste, ya lo pasaste. Este, No, No, no. el que es un entero. Que es un entero, perdón. A ver. Por ahí, por ahí, por ahí. Este. Ese. Pero ve la leyenda del recibo. La leyenda del recibo dice que tiene que ser expendido en esa fórmula oficial. Bueno, sí. Esto es una exigencia de Otis, que no te va a aceptar ningún recibo que no esté hecho en esto. Pero esto ya es una cuestión de la empresa, no es una cuestión Pero ve fiscal. que es una acumulación de impuestos. No, no está pagando los 30, perdón, está pagando los 30 por la acumulación, como explicaste antes. ¿Por qué decís? ¿Qué acumulación? Vos lo dijiste, yo no lo estoy No, diciendo. no, lo que dije que
como el impuesto se había modificado, este recibo es de una época anterior, Eso. es del año 54, y estamos en el periodo que empezó en el año 55. La empresa se guardó este recibo y ya no le servía para la nueva ley. Entonces, ¿qué hizo? Le agregó un pago adicional. A los 30 centavos le agregó, pero es como si estuviera pagando un peso acá. Aclara que paga 70 centavos porque falta acá. Y este sello tiene vigencia. Entonces lo aprovecho. No voy a pagar. Eso, exactamente como Sí, lo dijiste, lo estás diciendo, y sí, sí, suena extraño de que le permitan entonces pagar un reintegro en una fórmula que en teoría no admitiría ese reintegro, puesto que no es oficial, de acuerdo con la leyenda de arriba. Mm, Yo interpreto que esta leyenda no se refiere a la oficialidad estatal, sino a la oficialidad de la empresa Otis. O sea, la empresa Otis tiene sus propios recibos que son los que No, valen. Si vos me lo traes... lo que dice es claro, dice que la única reconocimiento es con ese recibo, no con un papel que diga recibí tal Claro, cosa. Esa fórmula es ese formulario. claro, pero eso Eso es lo que está explicando Miguel Luis. Exactamente eso es lo que yo digo. Claro, sí, pero es una exigencia de la empresa, no, no del Estado. no Ah, si podés ir yo con un fuera el inspector de papelito. Hacienda, ya yo le hubiera puesto una multa. Es más, me lo traen y le pongo la multa de una vez. Menos mal que estabas en Hacienda acá. Multarías a todo el mundo. ¿Qué Lo te parece? importante es que esta es una pieza muy rara, muy Muy rara. lindo, muy lindo, Soy muy la lindo. única que encontré así con este pago combinado. En una colección temática de elevadores de película. Perfecto. Empecé a hacer una colección de elevadores. Eh, mm, no veo más manos. No sé, Federico, si quieres intentar hacer tu pregunta. Y si no, que la escriba, Y que no la hacer, escriba en el o la chat. escriba así. Espérate, voy a, aquí. Ok, no veo más manos en alto, así que nuevamente, Miguel, felicidades por la charla. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias. Y el día de mañana.